Una nueva planta de celulosa de UPM en territorio nacional. ¿Optimismo en el gobierno? Sí. En la Intendencia de Durazno, también. Eso quedó claro el lunes pasado en el Consejo de Ministros abierto que tuvo lugar en Pueblo Centenario. Pero mientras tanto, el debate sigue abierto. Y existen objeciones muy drásticas, tanto desde el punto de vista jurídico como ambiental. La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados resolvió ayer que invitará al secretario y el prosecretario de la Presidencia de la República y al director de la OPP para discutir los términos de las negociaciones con la empresa finlandesa. La decisión se tomó luego de analizar un escrito presentado por el Movimiento Ciudadano UPM2 No, muy crítico con el acuerdo firmado por el Poder Ejecutivo con UPM, tanto que sostiene que los jerarcas que participaron en las tratativas deberían ser sometidos a juicio político por haber violado reiteradamente la Constitución. ¿Qué argumentos maneja este movimiento? Vamos a conversar a partir de este momento con el doctor Oenir Sartú, uno de sus voceros principales, pero además, claro, conocido de ustedes porque integra las mesas de En Perspectiva. Oenir, buen día, gracias por acompañarnos en este otro formato. Buen día, Emiliano. No, sí, gracias a ustedes. Aclaremos en primer lugar, ¿quiénes integran el movimiento UPM2 No? Bueno, es un movimiento ciudadano que empezó manifestándose a través de una página de Facebook que se llama así, Movimiento Ciudadano UPM2 No, y que nuclea a gente de perfiles muy distintos, ¿no? Es decir, por eso es movimiento ciudadano, porque la mirada sobre esto es en calidad de ciudadanos uruguayos. No representa ni un grupo de interés, ni un grupo ideológico. Es decir, no tenemos una ideología, sino nos une, si se quiere, el interés de ser uruguayos y el cuestionamiento a este contrato, este acuerdo hecho con UPM. ¿De qué manera participan los autoconvocados? O sea, un solo Uruguay. Bueno, una de las primeras actividades que hicimos nosotros fue una petición, es decir, un escrito dirigido a Presidencia de la República, al Poder Ejecutivo, para que se dejara sin efecto este negocio. Ese documento, esa petición, la firmaron muchas organizaciones, 20 y pico de organizaciones. Una de esas organizaciones fue USU, es decir, organizaciones que respaldaron la iniciativa y juntaron firmas. Hay organizaciones ambientalistas, organizaciones sindicales y sociales de distinto tipo. Una de ellas es USU. Ese es el vínculo. No hay un vínculo orgánico. Sigamos haciendo precisiones. Quería hacer solamente una precisión. La denuncia, presentada al Poder Legislativo, lo que plantea es que el Poder Ejecutivo transgrede la Constitución al hacer ese acuerdo. Digamos, no se pide juicio a los firmantes del documento, porque los firmantes son representantes del Poder Ejecutivo. Perfecto, esa aclaración es importante, ya volveremos sobre ella. Pero, a ver, para terminar de ubicarlos, el nombre del movimiento es UPM2 No. Sí, exactamente. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes rechazan la inversión en la segunda planta de celulosa de UPM o rechazan las condiciones que el Poder Ejecutivo acordó con UPM? Bueno, el grupo, es decir, la coincidencia formal es en que este negocio en particular tiene que ser dejado sin efecto. Es decir, este negocio tal como está planteado en el contrato. Allí yo diría que la mayor parte de la gente es crítico con este tipo de inversiones. Pero sí también hay gente que simplemente dice, bueno, no estoy de acuerdo en las condiciones en que se pactó este negocio. El mínimo común denominador es que estamos en desacuerdo, es decir, que queremos dejar sin efecto este contrato. Volveremos sobre eso también. Pero vamos por etapas. Quedó dicho al pasar allí, el movimiento presentó a finales del año pasado un escrito ante el Poder Ejecutivo, sí, donde expone los argumentos de su rechazo al acuerdo ese ROU-UPM. Exacto. Se llegó a entregar unas 5.000 firmas, ¿no? No más. Creo que se juntaron aproximadamente 10.000 firmas. ¿Recibieron alguna respuesta del Poder Ejecutivo? Ninguna. No se ha pronunciado. Lo cual equivale a la denegatoria, ¿no? ¿No hubo llamadas de teléfono, nada? No. Ninguna respuesta ni formal ni informal. ¿Y eso qué implica? Eso implica el rechazo de la petición. Pasados los 120 días. ¿Y entonces días, implica que ustedes van a dar qué otro paso? Bueno, por eso nos dirigimos al Poder Legislativo. Bien. Porque entendemos que el Poder Ejecutivo ratificaba lo que había hecho y que, bueno, que le competía al Poder Legislativo
tomar cartas en el asunto. Bien, entonces se presentaron ante la Cámara de Representantes con un escrito en el que solicitan juicio político al Poder Ejecutivo. La expresión juicio político no figura en la denuncia, porque el artículo 93 no la usa. Eso es una expresión... Pero ustedes invocan ese artículo. Claro, pero lo que dice es que un grupo de ciudadanos, es decir, un grupo de interesados en el asunto, puede hacer una denuncia ante la Cámara de Diputados para que el Parlamento investigue o intervenga, es decir, la Cámara de Diputados analice la situación y eventualmente la denuncie ante la Cámara de Senadores. La expresión juicio político es una expresión más callejera que constitucional. Pero suena fuerte eso, ¿no? Suena fuerte, ¿No es un exceso que termina habiendo un juicio de ese estilo a raíz de un documento como este? Pero lo que pasa es que esa es una cuestión un poco tremendista que se hace. Sí, eventualmente podría terminar en lo que se suele llamar un juicio político, pero sobre todo lo que tiene que empezar es por una investigación. Y hay muchísimas formas en las cuales el Poder Legislativo le puede llamar la atención al Poder Ejecutivo. Hay otros artículos de la Constitución que lo prevén. O sea que esto no es que estamos pidiendo la destitución del presidente. Sí estamos pidiendo que el Parlamento cumpla su función, que es de control sobre de la constitucionalidad. Ayer hubo novedades. Ayer la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara resolvió invitar al secretario y al prosecretario de la Presidencia de la República y al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para analizar justamente los aspectos señalados en el escrito que ustedes presentaron. Pero no se va por el camino de un eventual juicio político, entre comillas. ¿Cómo tomaron esta decisión? Bueno, yo vi que si uno lee el acta de la sesión de la comisión, el diputado de Los Santos, García de los Santos, plantea como una preocupación de que esto no vaya a dar lugar al juicio político. Y entre los otros miembros que intervienen, básicamente en la conversación intervienen los diputados Pablo Abdala, que es el presidente de la comisión, Ope Pasquet, que la integra, y el diputado Pablo Iturralde. Hay matices en cómo lo plantean, ¿no? Ope Pasquet claramente dice que, bueno, como que se conforma con que se llame a los parlamentarios y no se siga adelante el curso. Iturralde y Abdala tienen un planteo distinto. Particularmente Abdala dice como algo que es muy sensato, ¿no? Es decir, como que no hay que pronunciarse ahora sobre el tema, que en todo caso de lo que resulte de esa conversación con los firmantes del contrato se verá qué hacer. Lo cual me parece muy sensato, porque abordar ya una investigación, es decir, llamar a alguien partiendo de la base de que no se va a seguir adelante sobre nada, ¿para qué se les pregunta, no? Lo otro interesante es que el Frente Amplio acompañó. Sí, el Frente Amplio, digamos, aceptó lo del invitar a los firmantes del documento, a los representantes del Poder Ejecutivo en la firma de ese documento. Uno no puede conocer qué ocurre tras bambalinas, ¿no? Es decir, qué es lo que se habla o se deja de hablar. Lo real es que, bueno, aparentemente el Frente consintió en que se interrogara a estas tres personas, un poco como, de acuerdo a lo que dice de los Santos, el diputado de los Santos, es como diciendo, bueno, hagan esto, pero no sigan adelante con la cosa. ¿Hasta dónde se seguirá ese criterio? No lo sé. Yo me quedo con que Abdala no dio por cerrado el asunto y me parece muy loable de su parte. Porque además nada más absurdo que empezar una investigación anticipando que no se va a hacer cierta cosa, ¿no? Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Ovenir Sartú. Ahora sí, para conocer los argumentos. ¿Dónde estarían las violaciones a la Constitución en el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y UPM? Seguimos con el doctor Ovenir Sartú, seguimos con esta iniciativa del Movimiento Ciudadano UPM2 No, el escrito que presentaron ante la Cámara de Representantes, en el que sostienen que el Poder Ejecutivo violó reiteradamente la Constitución en el acuerdo ROU-UPM por la segunda planta de celulosa y entiende que incluso podría terminarse en un juicio político. Ahora vamos a ver bien los argumentos, pero desde la audiencia preguntan, Juan pregunta, ¿quién les da derecho, haciendo solo menos del 2,5 en 10.000 del padrón electoral y por tanto de los ciudadanos, a oponerse a una inversión tan importante para el país y pedir hasta juicio político? Bueno, es simple. No, el derecho nos lo da la Constitución, el artículo 93 de la Constitución. Y las cifras que maneja este señor no sé de dónde las saca. La otra cosa es
y la otra pregunta interesante es quién le da derecho al gobierno a hacer esto, que no estaba en los planes de gobierno y que no fue consultado a nadie, ni al Parlamento ni a nadie. Pero ahí ya vamos al fondo del asunto. No, por eso no, pero te quiero decir, el derecho. ¿La Constitución no exige un mínimo para hacer un planteo como este? No, ningún mínimo. Es una denuncia que puede hacer cualquier ciudadano, y punto. Si esa es la pregunta, el derecho no viene de ahí. Y políticamente, bueno. Bueno, seguimos con Ovenir Satú. Ovenir, estuve leyendo el escrito que ustedes presentaron, son 14 páginas. Hay dos líneas de argumentación, si mi análisis está bien. Uno, los cuestionamientos a los procedimientos que siguió el Poder Ejecutivo en la negociación con UPM. Y dos, la discrepancia con la relación costo-beneficio, digamos, ¿no? Entre las concesiones que el Estado hace a UPM y los beneficios que la nueva planta de celulosa tendrá para el país. Sí, digamos que hay un área de situar, en ese escrito hay un área en que se sitúa el asunto. Es decir, se describe cómo es el negocio y claramente se desprende que es un mal negocio para el Uruguay. Pero ese no es el centro de la denuncia. Parece que no. Y entonces mi pregunta es, si los beneficios para el país justificaran las concesiones que se hacen, ¿ustedes igual objetarían el acuerdo por una cuestión de formas? Bueno, yo creo que igual existiría inconstitucionalidad. No podría decir si yo me habría puesto a hacer una denuncia y habríamos puesto todos los que estamos a juntar gente y firmas para hacer estas cosas. Quiero decir que la inconstitucionalidad está en el sentido de que el Poder Ejecutivo está tomando decisiones sobre áreas que no le competen, claramente. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede decidir cómo va a ser la normativa futura del país, porque no es su área, eso le corresponde al Parlamento. No puede decidir cómo va a ser la regulación forestal o el tránsito en el territorio, porque eso le corresponde a los gobiernos departamentales. No puede comprometer los programas de la legislación laboral del país, no puede acordar con una empresa cuál va a ser la legislación laboral del país, y no puede cambiar los planes de estudio. No puede obligar por décadas a comprar la energía eléctrica a un precio prefijado, sino le puede imponer a un ente autónomo hacer eso. Y sin embargo, en este contrato, entre comillas, se hace. Bueno, vayamos a eso. Ejemplos. Una primera inconstitucionalidad sería la firma de un acuerdo con una empresa extranjera sin una ley habilitante proveniente del Parlamento. Bueno. ¿Eso es lo que ustedes sostienen? Claro, es un poquito más complejo el argumento. El tema es que el Poder Ejecutivo interviene sin autorización parlamentaria en áreas que no son de su competencia y que son de competencia de otros poderes y organismos del Estado. Sí, pero ustedes aclaran que el Poder Ejecutivo solo puede actuar en las áreas que la Constitución le reconoce, ¿no? Sin duda, sin duda. Y que esta no es un área, la de un acuerdo con una empresa no está previsto en la Constitución. Ahí está. Por un lado no está previsto en la Constitución, o sea, se supone que todos los órganos del Estado tienen que actuar exclusivamente en el área de sus competencias, es decir, no pueden meterse a hacer, no deberían meterse a hacer otras cosas. Hay una práctica habitual de que el Estado firma, el gobierno firma bueno, a eso iba, ¿no? Particulares. Porque me pregunto, ¿cómo se manejó este aspecto en el gobierno de Jorge Valle, en la negociación previa con Botnia, por la primera planta de celulosa que tuvimos en Uruguay, la de Fray Bentos, que ahora es de UPM? Bueno, pero ¿Cómo se manejó este aspecto ya en el gobierno del Frente Amplio con Montes del Plata, por la planta que se instaló en Conchillos? Bueno, lo de Montes del Plata ha sido cuestionado por su inconstitucionalidad. Yo creo que en la época de Jorge Valle lo que se llegó a firmar fue el Tratado de Protección de Inversiones. No, claro, el Tratado de Protección de Inversiones sí tuvo aprobación parlamentaria. Claro, porque es un tratado y tuvo aprobación parlamentaria. O sea que, mal o bien, no se podría decir que hubo violación de la Constitución en lo actuado por el gobierno de Jorge Valle. El problema... Sí, pero también hubo negociación de condiciones para la instalación de la planta. Sí, pero a ver, yo no puedo asegurar ni me interesa tampoco decir qué gobierno fue o qué gobierno dejó de ser. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Este acuerdo, este contrato del cual estamos hablando, es hecho por el Poder Ejecutivo sin autorización parlamentaria. Pero tendría que haber tenido autorización parlamentaria para cualquier acuerdo de este tipo con una empresa del exterior. Bueno, yo sobre eso admito la opinabilidad, ¿no? Es decir, yo le digo, la Constitución no dice que el Poder Ejecutivo pueda firmar
contratos con empresas extranjeras. Y menos de las dimensiones de ¿no? Pero hay cosas que ya no son opinables, creo que ya están fuera de lo opinable, que es, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo no puede invadir áreas de competencia del Poder Legislativo, ni de los gobiernos departamentales, ni de los consejos de enseñanza, ni de los entes autónomos. Entonces, más allá de la cosa abstracta de si puedo o no firmar, este contrato no lo podría firmar porque esté tomando decisiones y comprometiendo al país en áreas que no son de su competencia. Veamos algún ejemplo. Que son expresamente de otro órgano, ¿no? Veamos algún ejemplo en ese sentido. Ya fueron mencionados algunos, pero en titulares. Sí, una respuesta anterior, pero vayamos más a fondo. Por ejemplo, el contrato dice que el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno, UPM y el PIT-CNT harán un acuerdo para cambiar la normativa en materia laboral, la normativa del Uruguay en materia laboral. Sí, eso está en el punto 3, 6, 10, ¿no? Cuando se habla de mecanismos de prevención y solución de conflictos. Bueno, sí, ojo, no, son dos cosas distintas. Por un lado, le dice que pueden crear que tienen que crear una legislación laboral distinta, cambiar la normativa laboral de conformidad con UPM. Pero digamos que la más gruesa de esto es que el documento, el contrato, le da estabilidad jurídica a UPM. ¿Qué quiere decir que le da estabilidad jurídica? Quiere decir que se le garantiza que nuevas normas no van a afectar las condiciones de su negocio. Es decir, y la llave de eso es que si eso pasara, si mañana el Poder Legislativo o un gobierno departamental tomara una decisión que modifica la ecuación del negocio, UPM podría demandar al Estado ante un tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Entonces, si el Poder Ejecutivo adopta decisiones y firma acuerdos sobre cosas que son de competencia del Poder Legislativo o de los gobiernos departamentales, y después le concede a la empresa la posibilidad de demandar al país si el Poder Legislativo, o los gobiernos departamentales o los entes autónomos cambian las condiciones de negocio, bueno, está invadiendo las competencias de esos órganos. Si mañana, y esto puede durar 50 años, ¿no? Es interesante ese planteo, porque en el capítulo, por ejemplo, de normativa laboral, sí, hay recaudos que se toman, hay cuidados que aparecen, ¿no? Se detalla que se convocará un ámbito de negociación conjunta, PIT-CNT, UPM, Ministerio de Trabajo, con el objetivo de acordar la implementación de procedimientos de prevención y solución de conflictos, así como la regulación de piquetes y ocupaciones, etcétera. Y después se dice, en el literal C, incorporar al derecho positivo uruguayo, bajo la forma de ley, eventualmente convenio colectivo, las normas resultantes de los acuerdos que se logren como resultado de dicha negociación, así como los mecanismos aplicables para asegurar su observancia, ¿no? Bueno. Ahí es donde habría un condicionamiento. Pero ojo que luego hay una frase, dice, tratándose de normas generales, la incorporación se realizará con la participación de los actores correspondientes y respetando la autonomía parlamentaria. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se respeta? No se impone, sino que se sugiere, es una sugerencia. Claro, pero a ver, si el Uruguay firma, si se hace un acuerdo entre el PIT-CNT, el gobierno y UPM, y Uruguay firma que eso es una de las obligaciones contractuales de Uruguay, ¿dónde está la ley? Sí, claro, el Parlamento puede apartarse de eso, pero vamos a ser demandados por millones de dólares. ¿Me explico? Es decir, al convertir la autonomía del Parlamento en atarla a través de un contrato, bueno, está condicionando la actividad del Parlamento. Porque ¿cómo se va a legislar con libertad si después modificar, por ejemplo, el régimen de piquetes o el de huelga que se haya pactado con UPM va a significar una demanda de miles de millones de dólares para el Uruguay? Es ponerle al Parlamento una atadura impensable, inadmisible, ¿no? ¿Qué otros ejemplos de invasión de jurisdicciones ajenas? Bueno, la de los gobiernos departamentales, ¿no? Es decir, cuando se establece el compromiso de modificar la forma de circular. Lo hacen eufemísticamente, diciendo que Uruguay, que el gobierno, el Poder Ejecutivo intercederá ante los gobiernos departamentales. Si vamos a ese frente, está bien, estaba mirando el texto del acuerdo. Sí.
ustedes se refieren, por ejemplo, a esta cláusula. ROW promoverá los acuerdos necesarios entre todos los actores para el desarrollo planificado del sector forestal a los fines de facilitar el cumplimiento del presente contrato. A estos efectos procurará que no se impongan restricciones genéricas a la actividad forestal en nuevas áreas o en áreas ya forestadas, salvo por razones de interés general, ¿no? Claro. Esa podría ser una cláusula. Pero termina de esta manera. Con este objeto, ROW coordinará acciones con las autoridades departamentales en el marco del debido respeto a la autonomía, ¿no? Claro, pero en la medida en que eso se convierte en una obligación contractual. Acá la llave de esto es lo siguiente. Todo lo que se pacte con UPM queda fijo. Es decir, la estabilidad jurídica significa que después no se puede modificar por un plazo que va de un mínimo de 20 años a un máximo de 50 años. Entonces, todo cambio normativo que se haga, o toda cosa que esté vigente al momento en que UPM dé la decisión final de inversión, es decir, que se haga el contrato definitivo, después no va a poder ser modificada. Entonces, lo que se está haciendo es atando al Poder Legislativo, a los gobiernos departamentales, a todos los organismos del Estado, a un régimen que no puede, a partir de ahí no puede ser más perjudicial para UPM de lo que es lo actual. Ese es para mí la llave de la limitación de la soberanía. Cuando uno, sobre todo cuando vemos las dimensiones de las cosas que se le dan a UPM, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el uso preferencial del río, el uso preferencial de la vía, del Río Negro, el uso preferencial de la vía. De las vías del nuevo tren, del ferrocarril central. Del proyecto ferroviario. El uso preferencial de la terminal portuaria, el uso casi exclusivo de la terminal portuaria, las zonas francas, las exoneraciones tributarias, nada de eso, el derecho a la circulación de camiones especiales, las normas sobre forestación, nada de eso podría ser modificado por el Estado sin la conformidad de UPM, porque eso es lo que significa la estabilidad jurídica, que no va a haber nuevas normas que le afecten su ganancia. Entonces, bueno, es realmente atar la soberanía uruguaya en áreas, desde los consejos de enseñanza, la legislación laboral, las normas tributarias, todo queda atado para UPM al régimen que se acuerde con ellos. Veamos el capítulo concreto del agua. Fue mencionado recién, sí. Lo mencionaste al pasar. Ustedes cuestionan cómo el acuerdo afecta el agua del Río Negro. No se refieren a la eventual contaminación, no están hablando de eso, sino a las facilidades que se le concede a UPM para el uso del agua del Río Negro, ¿no? Claro. Ahí ustedes entienden que se está violando la Constitución. Sí, porque el artículo 47, que se votó en el año 2004, si no recuerdo mal, establece que la prioridad del agua es para, de todas las corrientes de agua del Uruguay, es para brindar agua potable a las poblaciones, agua potable y saneamiento a las poblaciones. Esa es la prioridad del agua en el Uruguay. Y yo tengo acá el artículo, es el 47, dice, el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. La política nacional de aguas y saneamiento estará basada en, y ahí vienen varios puntos, el ordenamiento del territorio, conservación y protección del medio ambiente y la restauración de la naturaleza. B, la gestión sustentable solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos, estableciéndose en las cuencas hidrográficas comunidades básicas. C, el establecimiento de prioridades para el uso del agua por regiones, cuencas o partes de ella, siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a las poblaciones. A este punto estabas aludiendo. Y por último, el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Ese es el otro. Es decir, ¿qué dice el contrato firmado con, el acuerdo firmado con UPM? Dice que se le otorga el uso del agua del Río Negro y se le garantiza un flujo mínimo. Eso significa dar, ni más ni menos que dar como prioridad absoluta para el uso del Río Negro el interés de la empresa. Y entonces eso vulnera el concepto de que el primer destino del agua es el dar agua potable, de las corrientes de agua es dar agua potable a las poblaciones, y la prioridad de los intereses sociales por sobre los económicos. Es decir, uno piensa en cualquier situación de sequía o de cualquier tipo de dificultad, y vamos a estar firmando un documento por el cual el principal cometido del Río Negro es brindarle agua a UPM.
Eso va a llevar a cosas tales como, digan lo que diga el gobierno, va a llevar a cosas tales como tener que aumentar la cota de la represa, inundar hectáreas fértiles y afectar poblaciones alrededor. Para ustedes, esa decisión que estuvo en juego, que UTE impulsó y que después quedó en suspenso, la de aumentar la cota del embalse, ¿tiene que ver con esto? ¿Es una garantía para que el flujo en la planta de UPM2 sea el mínimo requerido? Yo estoy convencido de que sí. La gente de San Gregorio Polanco, la mayor parte de la gente está convencida de lo mismo. El presidente de la República, esta semana en Pueblo Centenario, descartó que vaya a ocurrir eso, que esa medida se vaya a tomar. Durante su periodo de gobierno. Dijo que en este gobierno no se va a tocar la cota. Lo cual es decir muy poco porque le queda un año, menos de un año. Pero bueno. Y la planta va a empezar a funcionar, si es que se instalara, yo creo que no se va a instalar, demoraría 2 o 3 años en empezar a funcionar, o sea que la urgencia es relativa de eso. Pero sí que no se ve muy claro de qué otra manera se puede garantizar un flujo mínimo del Río Negro. Pero desde el punto de vista constitucional, la clave es que no es posible asignarle a un río, al principal río del país, que su principal cometido sea brindarle agua, es decir, asegurarle un flujo mínimo de agua a UPM. Eso no se podría hacer. De pasada, digo que además es gratuito, expresamente se establece que eso no va a tener un costo para UPM. ¿Y debería tenerlo? En principio no se puede hacer, porque es inconstitucional. Pero además señalo que en este caso se hace gratuitamente, o sea, ni siquiera va a pagar por ese flujo ni por todas las perturbaciones que pueda causar asegurarle el flujo mínimo de agua, ¿no? Si entiendo bien, entonces, lo mínimo que ustedes reclaman es que estas concesiones a UPM para el uso del agua del Río Negro se discutan con la participación de los usuarios actuales de esas aguas y de la sociedad civil, que se cumpla con uno de los párrafos de la Constitución. Eso es otra cosa que no se hizo, pero para mí no resuelve el problema, porque no es posible asignarle, o sea, a ver, en el régimen nuestro, los bienes públicos, de uso público, no pueden ser asignados con preferencia o con privilegio para una. Es decir, nadie puede decir que 18 de julio es de uso preferencial en perspectiva. Entonces, cuando Emiliano sale de la radio, viaja bueno, eso no se puede hacer. O Enil Sartú sale para. No, las calles, las vías de tren, las corrientes de agua, no pueden ser asignados preferencialmente a una empresa o a una persona. Y acá se hace eso, se asigna el uso preferencial de una vía de ferrocarril de 300 kilómetros que hay que pagar, de un río, del principal río del país, se le está asignando un uso preferencial que es inconstitucional. Además, la Constitución dice que cualquier destino que se le quiera dar al agua requiere la consulta a las poblaciones. Eso tampoco se hizo, pero no creo que se pudiese solucionar. Aun cuando los vecinos del Río Negro estuvieran de acuerdo, no pueden asignar al río a una empresa. Básicamente, el escrito lo que señala es inconstitucionalidades que el acuerdo Roe-UPM contendría, de acuerdo al análisis realizado por los juristas, Sartú al frente de este movimiento. Dice un oyente, cuando la FIFA te da un mundial, te cambia a placer distintas jurisprudencias nacionales. Es lo mismo, señala Carlos. No sé, yo no he estudiado la FIFA, pero tengo mis dudas de que la organización del fútbol sea un modelo de organización transparente, cristalina o sea, no lo tomaría como modelo de organización institucional, ¿no? El mundo del fútbol. Pero bueno, digo, si al oyente le parece. Vayamos a lo que viene. Mencionamos al principio, la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara, ante este escrito, resuelve invitar a autoridades del Poder Ejecutivo. Sí. Secretario, prosecretario de la Presidencia, director de OPP, para discutir estos términos justamente. ¿Qué expectativa tienen ustedes? Bueno, yo celebro que por lo menos algo se vaya a analizar de esto. Pero me da la impresión de que cualquier cosa que digan actualmente no es la última palabra que va a decir el sistema político sobre esto. Porque el tema UPM es un tema que se ha querido mantener oculto, se ha hecho en secreto, y se quiso mantener oculto. Pero se quiso. ¿Quiénes quisieron? El Poder Ejecutivo. ¿Y la oposición? La oposición cuando tiene que criticar, critica y cuestiona. Bueno, no, en este caso no ha sido así. Yo quiero decir, hace 6 meses atrás la oposición no decía una palabra de esto. Y ahora empezó a hablar. ¿Por qué es?
Y es porque el tema se va conociendo entre la población, entre la ciudadanía, se va difundiendo, y poco a poco la oposición no ha tenido más remedio que empezar a tomar cartas en el asunto. Hago la salvedad de algunos dirigentes de todos los partidos que individualmente han hecho pronunciamientos. Esto ha pasado en Montevideo y en el interior. Es decir, no voy a entrar con la lista porque sería hacer una injusticia, pero ha habido dirigentes partidarios, ediles, en todos lados, ¿no? Es decir, figuras de repente de no primer nivel de cada partido que individualmente han hecho pronunciamientos muy claros y algunos trabajan, militan activamente por esta causa. No voy a dar nombres para no hacer injusticias. Pero la pregunta era entonces... Pero los partidos de oposición en esto tenían una postura hace 6 meses atrás que era de absoluto silencio. Hoy el tema ha empezado a hablarse. Y yo estoy seguro que lo que está diciendo ahora la oposición no es lo que van a decir a mediados de año. Porque el tema va tomando estado público, la gente cuando se entera del contenido del acuerdo y de la forma en que se lo ha hecho, se enoja y les reclama, y van a tener que seguir cambiando el discurso. Por eso me parece muy, muy inteligente lo que hizo Abdala en su declaración en la comisión de no cerrar el asunto. De alguna manera iniciar este tema y dejarlo abierto a ver qué es lo que corresponde hacer después. Bien, pero ¿a dónde van ustedes? Mi pregunta es ¿a dónde van? Porque concretamente, ¿qué correcciones podrían hacerse a esta altura del proceso en el texto? No hay ninguna corrección. Ya está todo encaminado, por ejemplo, para que se inicien muy pronto las obras del ferrocarril central. Pero eso es una cuestión de hecho. El negocio no está cerrado porque UPM no está comprometido a hacerlo. Sí, UPM tiene plazo para contestar si hace o no hace la planta en febrero del año que viene. Febrero del año que viene. Y aparentemente no daría el visto bueno hasta que no estuviesen avanzadas las obras del ferrocarril, hubiese pacto con el PIT-CNT sobre los temas laborales y se le diesen algunas otras cosas. No, pero a donde voy es a que el contrato ya se firmó. Si tiene todas esas inconstitucionalidades que ustedes dicen, si son correctas las observaciones de ustedes, el hecho ya está generado. ¿Qué hecho? La violación de la Constitución. Sin duda. ¿Y entonces? Sin duda. Y entonces hay que anular ese contrato, hay que dejar sin efecto ese contrato. Cosa que es perfectamente posible. ¿Eso es lo que ustedes están demandando? Claro, claro. Y si el Parlamento no lo promueve, si el Parlamento no ejecuta acciones que conduzcan a ese resultado, ¿ustedes mismos tienen un paso a dar en esa materia? Y probablemente tenemos algún paso más a dar, que es la intervención del Poder Judicial. Esto hay que ser muy claros. ¿Ustedes pueden presentarse ante la Suprema Corte a reclamar la caída de este contrato? No, ante la Suprema Corte no. Podemos demandar judicialmente a la empresa y al Poder Ejecutivo como una acción a futuro. Yo lo estoy estudiando, pero es un paso que hay que dar, porque la idea es llevar esto a todos los poderes del Estado. Pero sería de una responsabilidad gigantesca un paso como ese, ¿no? Ustedes estarían propiciando que se desbaratara, que cayera toda esta ingeniería que está pensada para que se lleve a cabo un proyecto importante para el país, generación de puestos de trabajo, toda esa historia. A ver, lo que estaríamos ahorrándole al país, una cifra incalculable, muy superior a 4.000 millones de dólares, porque el Estado haría una inversión, para hacer este negocio el Estado va a tener que hacer una inversión directa de más de 4.000 millones de dólares, además de otorgarle el uso gratuito del río, además de... ¿4.000 millones de dólares? Sí, estos son números discutibles. Todo es discutible, pero estoy seguro de que me quedo corto, porque acá no está tasado cuánto es, no está calculado ahí, cuánto se pierde en los impuestos que se le exoneran, cuánto se le va a pagar. Bueno, pero las exoneraciones son por impuestos a una empresa que hasta ahora no existe. No, pero yo estoy diciendo, a ver, inversiones directas, estos cálculos los han hecho Gustavo Melassi y William Yohay. Yo no soy el autor de esos números. Creo así como creo en los pronósticos de contaminación del agua que hacía Panario, que ahora se han confirmado, las cianobacterias. Ahora vamos a hablar de hectopascales y de cianobacterias todas las mañanas en la radio. Pero lo real es que estos números que han hecho ellos dicen que lo que va a invertir Uruguay entre el pago de la energía eléctrica, la construcción del ferrocarril, las expropiaciones, el viaducto, el pago de el dragado del puerto, el pago de la energía eléctrica, es decir, las inversiones que va a hacer en dinero, ellos llegan a cifras cercanas o superiores a los 4.000 millones de dólares. Yo no los puedo fundamentar porque no es mi materia. Digo lo que dicen expertos en el tema. Pero no está incluido ahí
otras cosas que son, por ejemplo, ¿cuánto vale el uso preferencial de un río? ¿Cuánto vale que se te trace una vía de ferrocarril desde la puerta de tu casa hasta el puerto en el cual tenés que embarcar? Es decir, ¿cuánto vale que te dejen tener una legislación laboral, acordar la legislación laboral del país, o orientar la enseñanza técnico-profesional de los chiquilines de la zona donde vas a trabajar? Digo, hay una cantidad de imponderables que inundar 10.000 hectáreas para aumentar la cota, ¿qué valor tiene? Si se hace. Si se hiciera eso. No, por eso digo, entonces el costo es entonces, incalculable. Lo que realmente. ustedes pretenden es directamente la caída de este acuerdo. Sí, claro, no la claro. mejora de este acuerdo, sino la caída de este acuerdo. Es que no hay forma de mejorar el acuerdo. Cuando tú haces un acuerdo que de pique es un pésimo negocio y además es inconstitucional, ¿qué mejora se puede hacer? Yo no puedo pedir que mejoren algo que es esencialmente está mal parido, ¿no? Es decir, esto habría que rescindir ese contrato y si quieren, no sé, pónganse a negociar en condiciones constitucionales el negocio de la inversión. Mi impresión es que este negocio lo hace UPM porque les dan ventajas inadmisibles. No sé qué pasaría si le dijeran, miren señores, se nos fue la mano, tenemos que recompensar esto porque es inconstitucional, porque vamos a perder un montón de dinero. Porque yo le digo a cualquiera, hagan la relación entre los puestos de trabajo que se van a generar y la inversión que hace el Estado, y es el peor negocio del mundo. Esa es otra discusión. Sí. Ovenir Certú, abogado, vocero del movimiento UPM2 No. Gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias, Emilio, gracias a ti. Por supuesto que el tema sigue abierto. Va a estar bueno contar aquí en esta misma mesa con voceros del Poder Ejecutivo que respondan a estos argumentos, ¿no? A estas objeciones. Me parece perfecto. Y te hago un desafío. ¿Cuál? Ojalá puedas organizar un debate entre voceros del Poder Ejecutivo y los que trabajamos en contra de es decir, o nos oponemos a este proyecto. Manejamos, claro, esa posibilidad, nos ponemos a ello. Nos ponemos a trabajar para eso.